Muy bien, muy buena noche con todos. Quiero que sepan que el Señor les ama y yo también. Eh, Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 18. Génesis, capítulo 18. Hoy vamos a hablar de una reunión de cuatro amigos, Abraham y tres amigos más. Si estás tomando nota, escribe el título de nuestra enseñanza para esta noche, Abraham y sus amigos. Abraham y sus amigos. En Génesis 18 vamos a ver cuatro lecciones del encuentro de Abraham y sus amigos. Muy bien. Dice el versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Vamos a parar aquí un ratito. Aquí en el versículo 1 comenta que Abraham estaba en el encinar de Mamre. Mamre, ¿qué significa eso? Eh, Era un lugar donde habían árboles. Estos árboles de encina correspondían a Mamre. Mamre es amigo de Abraham. Justamente cuando Abraham estaba viviendo en este lugar, es cuando fue a la guerra también contra Kedorlaomer, no sé si se acuerdan. Y también ahí Melquisedec le bendijo a Abraham y justamente él vivía ahí. A la guerra fueron pues Mamre y sus amigos, sus hermanos de Mamre. Entonces él estaba ahí en pleno sol, en pleno calor. Dice el versículo 2. Y alzó sus ojos y miró he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Muy bien, qué encantador corazón de Abraham. Abraham, cuando los vio a estos tres personas venir, lo que hizo es salir corriendo. ¿Qué más hizo? Se postró, dice, delante de ellos, delante de sus pies, y ofreció agua para que toman y también para que laven sus pies. Le dijo que se acomoden ahí, debajo del árbol, ya que hacía mucho sol. Y también lo que hizo es ofrecerle pan. Pan es una palabra plural, porque ahí le iba a dar un agasajo, almuerzo. Así que también, chicos, si un día les vaya a visitar, ya saben cómo tienen que esperarme. No es cierto, ¿no? Eh, Aquí habrán exactamente, eh, le está suplicando, le está rogando a que estos tres forasteros o tres varones se queden. Exactamente por qué Abraham se comportó así con los peregrinos. ¿Pueden ver eso? ¿Por qué Abraham se comportó así? Todo tenía que ver con la cultura de aquellos tiempos. Ellos tenían ciertas creencias. Para ellos, ofrecer la hospitalidad era una bendición. Comprendían que ser generoso con los peregrinos era, le agradaba a Dios. Sabían que muchos peregrinos podrían ser enviados por Dios. Era una honra a Dios. Cuando estudiamos Cristología, también
se dice que uno de estos ángeles era Jesús en persona, era Dios en persona. ¿Mm? Qué maravilloso, ¿cierto? Ahora, otros dicen que era Cristo, Elías y Moisés. Pero la gente puede adivinar todo, ¿no? No importa cuál sea, quiénes hayan sido. La Biblia dice que eran ángeles, pero luego nos dice que era Jehová, es decir, Dios. Imagínate, chicos, Dios compartiendo con el hombre. Es maravilloso, ¿cierto? Deja, deja pues mucho que pensar. Aquí escribimos nuestra primera lección del encuentro de Abraham y sus amigos. Si está tomando nota, aquí encontramos la primera lección de Abraham y sus amigos. Ser servicial es una bendición. Ser servicial es una bendición. Sí. ¿Por qué? Porque Abraham fue corriendo a servir. No se quedó ahí en su casa. Obvio que esto es una lección para mí, porque yo no creo que saldría corriendo y a suplicarle que se queden ahí en mi casa, ¿verdad? En Hebreos 13:2, mira cómo nos enseña el escritor. Dice Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No se olviden de la hospitalidad. En cuanto a la hospitalidad, hay una diferencia entre pues la vida de Abraham y nosotros. En su tiempo de Abraham, pues ellos vivían en el desierto y para su creencia pues era muy importante dar hospitalidad a ellos. Ahora nosotros no podemos abrir así nomás nuestras puertas a cualquiera, a un desconocido sobre todo. De repente entran y pues en el peor de los casos ya no encuentras mañana ninguna de tus cosas. En el peor de los casos, de repente te pueden hacer daño. Por ese motivo a veces nuestra cultura cambia. No podemos abrir tan rápido. Pero sí podemos aprender muchas cosas en cuanto a la hospitalidad. Por ejemplo, vienen misioneros de otros lugares. Nosotros podemos ser hospitalario con ellos, dar lo mejor. Gracias a Dios yo he sido, yo he viajado a distintos lugares y me han recibido con brazos abiertos, una hospitalidad de paraíso. He comido manjares y gracias a Dios eso a mí me ha enseñado también para hacer lo mismo. Entonces Dios es tan bueno cuando una persona va a otro y inclusive cuando va bajo recomendación de alguien. Entonces ser hospitalario es muy bueno con las personas pues que son enviados por el Señor, ¿no? Ahora, también podemos aprender esta noche para nuestra iglesia. Si viene una persona nueva, sería muy importante acercarnos, ser servicial con ellos. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea? Todo eso. ¿Sí? Eh, ser atento a sus necesidades. Entonces, todas esas cosas es muy importante. Muy bien. Volviendo al tema, los ángeles se quedaron con Abraham. ¿Sí o no? Sí. Verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, es decir, debajo de cenizas con carbón. Verso 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a presentarlo.
Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué rápido prepararon la comida, ¿cierto? Abraham organizó de una manera tan rápida para que puedan comer. Obviamente que habrá pasado muchos minutos hasta que maten, quiten la sangre y preparen todo eso. Sara se encargó de preparar las tortillas, los panes debajo de la ceniza, ¿no? Ahora nosotros pues somos bien higiénicos y ya no queremos comer eso. Sacudimos por aquí, por allá, basta que se caiga al suelo, ya no queremos saber, pero ellos preparaban bajo la ceniza pues estos panes. Ahora el criado se encargó de preparar seco de res o asado de res. Y Abraham preparó el buffet, ¿no? Puso la mantequilla, la leche, ordenó todo en la mesa. La mesa de ellos no eran como de nosotros. Y disfrutaron ahí, comieron debajo del árbol. ¡Qué rico! Mantequilla y leche. Suena como algo suave, ¿no? Me hubiera gustado que Sara esté ahí en la reunión, pero Sara se quedó en casa por motivo de cultura, que, que no tiene nada que ver eso, ¿no? En la lección. Así que aquí encontramos la segunda lección en cuanto a este encuentro de Abraham y sus amigos. Si estás tomando nota, por favor, ahí escribe: es importante compartir entre amigos. Escribe, toma nota ahí. Es importante compartir entre amigos. Hola Omar, Dios te bendiga, gracias por los saludos. Mi amigo Omar Cosio, compartimos tiempos agradables allá, me invitó torta. Muy bien, es importante compartir entre amigos. ¿Compartir qué? Comida. Ahí sí hay que ser exacto, compartir comida. Hablando de Omar, pues con él compartimos tacos, no recuerdo qué tacos, pero pasamos un tiempo agradable. Ese de compartir nos hace un uno, ¿verdad? Eso es el concepto que tenían también los judíos. Al compartir la comida eran uno. La comida te hace uno, te familiariza. Por eso cuán importante es que nosotros compartamos también en la iglesia un cafecito. Está bien, hay que sentarnos entre amigos. No, a mí no me gustaría que ningún hermano agarre su taza y se va a un costado y se sienta solo. Si no, tienen que compartir con alguien. Sobre todo, mi amiga Gisela se va con su hija. A a mí me gustaría que comparta con uno nuevo para que tengan una buena relación. Si alguien viene, una persona nueva a nuestra iglesia, sería importante también sentarnos con ellos, hablarles a ellos, darle prioridad a ellos. Así que, amigos, si tú tienes un amigo en particular, de repente estás, no en la iglesia, estás en el trabajo, en casa o algún lugar de fútbol, lo que tú puedes hacer es compartir una gaseosa, una bebida, bebida, pues, que sea sano, una galleta. Y es muy importante eso. Aquí está Abraham y Jesús y los dos ángeles compartiendo comida. Muy bien. Muchos dicen que compartir comida es pecado en la iglesia. Sí, pero eso dicen los duros, los que no quieren gastar. No solo de pan vivirá el hombre, dicen. Sí, no quieren gastar, es otra cosa. Entonces, compartir es muy bueno. Volviendo al tema, en plena comida tocaron a Sara. ¿Qué dijeron de ella? Dice el versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: he aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de Abraham, de él, ¿no? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres.
Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Miren, esto es para que ustedes sepan que nuestros padres de la fe, Abraham y Sara, también al 100% dudaron de la promesa de Dios. Esta risa a la promesa es una duda al 100%. No solamente Sara se rió, también se rió Abraham. En serio. Porque si nosotros leemos el capítulo anterior, capítulo 17, y para ser exactos el versículo 17, capítulo 17, versículo 17, cuando le dijo Dios, Sara va a tener un hijo. ¿Sabe qué hizo Abraham? Se rió. Es una señal de burla. ¿Cómo? Ambos dijeron, no, ya nosotros ya somos viejitos, ¿cómo vamos a tener hijos? Chicos, a veces es difícil creer cuando la realidad dice lo contrario. Es difícil creer cuando la realidad dice lo contrario. ¿Cuál realidad? Por ejemplo, para mí es difícil creer que vamos a plantar iglesias, porque nuestra realidad dice que nos falta mucho. Por ejemplo, para mí es difícil creer que vamos a tener muchos pastores en la iglesia local. Pero ¿saben? Para Dios no es imposible, porque eso es lo que vamos a ver más adelante. A veces cuando nosotros nos encerramos en la realidad, es difícil creer. A veces las realidades hacen que no te pares a emprender un negocio. La realidad hace que no des pasos de fe. Por ejemplo, yo soy torpe de lengua. Yo soy consciente que soy torpe de lengua, no tengo una buena, ¿cómo se dice? Vocación, vocabulario. Entonces, muchas veces Satanás me ataca. Yo mismo quizás me ataco a mí mismo diciendo que tú no tienes una buena comunicación. Pero aún así me atrevo porque sé que Dios ha hecho la lengua y tiene poder para corregirme, para corregir, volver a hacer mi lengua. Muy bien, vamos a ver, sigamos leyendo. Quizás aquí encontremos ayuda en el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. En otras palabras, va a llegar su tiempo y Sara tendrá un hijo. Ahí está el Señor afirmando su promesa para con Abraham y Sara. Mira esta pregunta que Jesús hizo en el verso 14. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? En Génesis 17:1, el capítulo anterior, en el versículo 1, miren lo que dice un versículo. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios quiere que andemos delante de Él y seamos, pues, que pertenezcamos a Él, que tomemos esa decisión de seguirle. Pero como Él es Dios todopoderoso, tiene poder para darle hijo a Sara. Dios tiene poder para hacer cosas imposibles que nosotros creemos. Aquí escribimos nuestra tercera lección del encuentro de Abraham y sus amigos.
El Señor se glorifica en los imposibles. El Señor se glorifica en los imposibles. Muy bien, el Señor se glorifica en los imposibles. El papito creo que ha comentado algo en el Facebook, no sé. Muy bien. Chicos, a él le encanta glorificarse en las cosas imposibles. ¿Qué es imposible para ti? ¿Qué es difícil de creer? ¿Te has dado cuenta? ¿Qué es difícil de creer, chicas? Chicos, ¿qué es difícil de creer? ¿Qué cosa cree que es imposible? ¿Que cambie tu esposo? Santo Padre. A veces es difícil, ¿verdad? Que el esposo sea transformado. Es difícil que la esposa sea cariñosa. Mi esposa sí es cariñosa. Es difícil, ¿verdad? Iniciar una nueva etapa, un nuevo comienzo. A veces para otros es difícil escoger una carrera. Para los jóvenes es difícil conseguir una novia, un novio. Pero como ya hemos tomado en la clase de noviazgo, si uno ya está preparado, que ahorita no lo voy a detallar, uno ya tiene que estar preparado completamente, entonces uno puede compartir su sentimiento a la persona que te gusta, ¿no? Porque también si no le compartes, ¿cómo se va a enterar? ¿Cómo te va a decir sí o no? A veces estamos esperando que venga y se nos declare a nosotros. Así no es. Chicos, Dios se glorifica en los imposibles. Sí, muchas, tampoco no vas a querer resucitar a los muertos, todo eso, ¿no? Quizás para Dios no es imposible, pero la pregunta también sería, ¿para qué Dios resucitaría? ¿Simplemente para que continúe pecando o porque va a glorificar a Dios, va a vivir para Dios? Entonces, mm, Dios se glorifica en los imposibles, pero conforme a su voluntad. Volviendo al tema, leemos el versículo 15. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Ella negó porque tuvo miedo. Y él dijo, es decir, Dios, no es así, sino que te has reído. Parece que estuvieran conversando dos muchachos. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo, perdón, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué hermosa conversación de amigos. Mira lo que está diciendo Dios. Encubriré de contar mis secretos a Abraham. En otras palabras, voy a esconderle mis secretos a Abraham, pero eso es en pregunta. Pero si volvemos en afirmativo, diría, tengo que revelar a Abraham lo que pienso hacer. ¿Y por qué? Porque este hombre es es padre de va a ser padre de naciones, de grandes.
¿Acaso le voy a esconder mi secreto, ya que de su linaje van a ser Jesús? ¿Acaso le voy a esconder mi secreto de este hombre que va a enseñar a sus hijos a guardar mi palabra? No tengo por qué esconderlo. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. Si nosotros tenemos una buena relación con Él, esto quiero que sepa, chicos, si nosotros tenemos una buena relación con Él, Él tiene poder para revelarnos sus secretos. Por ejemplo, cuando no tenemos buena relación, no entendemos lo que pasa en el mundo, porque no leemos, no meditamos en la palabra. Pero cuando leemos, el Señor nos revela por qué sucede en China los terremotos, los huaicos, por qué de las guerras, por qué los niños sufren, por qué tanta violencia, por qué. Nos da entendimiento, nos da sabiduría. Cuando entendemos, sufrimos menos. Esa es la terapia. Por eso Dios dijo a Abraham, oye, voy a esconder mi secreto de Abraham, ya que este Abraham va a ser importante en la tierra. ¿Queremos revelación? Entonces tengamos nada más una buena relación con él. Seamos amigos de Dios. Abraham era amigo de Dios. Verso 20. ¿Cuál es esa revelación? Acá lo va a revelar en el versículo 20, 21. ¿Cuál es ese secreto que le quiere contar a Abraham? Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Ahí está revelando su secreto a Abraham. ¿Qué iba a pasar? Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Pero ¿cuál era su interés de Dios para contarle a Abraham? ¿Cuál era ese deseo de revelarle? ¿Cuál era la finalidad para revelarle a Abraham? ¿Le importaba a Abraham? ¿Tenía algo que ver con Abraham? Lo más probable es que Dios quería enseñar a la futura generación dos cosas. Chicos, Dios quería enseñar a la futura generación dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Probablemente Dios quería mostrarnos que Abraham iba a ser un intercesor. Otro, quizás quería que nosotros, viendo a Abraham, también intercedamos para otras naciones, ciudades. Y ahora, ¿por qué Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra? Esta es otra parte, la otra cara. ¿Por qué tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra? No, ya no comencé. Porque el pecado se había agravado en extremo, dice. Otro, el clamor de los inocentes de Sodoma y Gomorra había llegado a los oídos de Dios. Entonces, esos son los motivos por el cual tenía que ser destruido Sodoma y Gomorra. El pecado de Sodoma era en extremo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, verso 16, leímos ya en las clases pasadas, ¿cuál era el motivo por el cual la tierra de Canaán fue arrojado? Bien claro, dijo Génesis 15, 16. Mira, y en la cuarta generación volverán acá. Aquí Dios le está hablando a Abraham, diciendo,
Tu generación va a ir a Egipto por 400 años y luego, después de la cuarta generación, van a volver acá, a la tierra de Canaán. Y sigue diciendo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué dice? Porque aún hasta el momento, la maldad del amorreo no ha llegado hasta su colmo, hasta el extremo. ¿Qué nos quiere enseñar? Que Dios desaparece naciones cuando el pecado llega en extremo. ¿Es así? Pero acá dice que sí. Y ahora lo dejo el juicio de Dios en él. Pero aquí se lee bien peligroso que una nación entera sea pecadora. Así que Dios reveló este secreto a Abraham. ¿Y qué pasó luego? En el versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Sabe qué le está diciendo Abraham? Le está dando consejos a Dios. Le está tomando como injusto a Dios. Qué curioso, ¿no? No ha de hacer lo que es justo. En otras palabras, Abraham le está aconsejando a Dios. Este es el corazón humano de Abraham. Él está actuando como el presidente de ODH, de la Organización de los Derechos Humanos. A veces el hombre hace maldad y maldad y maldad, pero cuando es tratado como un malvado, los personales de los derechos humanos se pronuncian. Hoy, ¿cómo van a hacer eso? Y así. Pero no es tan exacto así. Abraham está intercediendo por los justos, no está intercediendo por los malvados. Esa es la realidad también. Pero lo que no sabía es que Dios ya sabía exactamente lo que estaba pasando con Sodoma y Gomorra. De la misma manera, muchas veces nosotros no comprendemos por qué suceden las cosas en este tiempo, en esta vida, con las naciones, con los países, con familias. No entendemos por qué suceden el terremoto, por ejemplo. Sacude y muchas casas caen. ¿Cuántos inocentes mueren? No sabemos. A veces los incendios forestales, ¿cuántos terrenos, casas cobran vidas a veces? El mar se sale y arrasa con todo, cuántas a veces ciudades, lluvias torrenciales, el hambre en la tierra, las enfermedades, pestes, la guerra, el hambre. No entendemos por qué sucede. Aunque no lo crean, lo que hacen muchos es echar la culpa a Dios. Señor, si tú eres bueno, ¿por qué esto y aquello y aquello? Pero Dios sabe por qué. Así que Abraham está intercediendo, pero no sabe exactamente lo que está pasando con Sodoma y Gomorra. Pero está bien que interceda. Esa parte hay que rescatarlo. Por eso yo aprendo aquí. Hay que aprender de Abraham, por lo menos a interceder por otras ciudades y países. No por lo malvado, sino puede ser por lo malvado para que el Señor lo toque su corazón o que le prediquen con un folleto, lo que sea. Pero se intercede
lo más principal, por los justos. Señor, ten misericordia, que tu gracia alcance a los justos. Sigamos leyendo el versículo 26. Entonces respondió Jehová. Mira cómo Dios habla con Abraham. Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Mira, si hay 50 justos, por más malvada que sea, le quiere perdonar. Es que Dios ama a la humanidad. Yo diría, yo me lo saco a los 50 y lo apachurro al resto. Pero Dios dice, perdonaré a todos por 50 justos, todos salvos, así sean malvados. El verso 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallaran allí 40. Y respondió, no la haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás hallare allí 20. No la destruiré por amor. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La intercesión empezó para que Dios tuviera misericordia 50. Luego redujo hasta 10. Aquí vemos el amor de Dios. Dios estaba dispuesto a perdonar si habían 10 justos. Imagínate en una ciudad que habiten, vamos a dar una cifra de 1,000,000. Por 10 justos, 1,000,000 de malvados salvos. Obviamente no estamos hablando de la salvación de la vida eterna, estamos hablando del salvado del castigo. Eso puede hacer Dios. Dios es tan amoroso. Si encontraba 10 justos, Él estaba dispuesto a perdonar al resto de los malvados. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros cometemos tantas cosas malas y el Señor en su misericordia nos perdona y nos perdona? De tantas cosas malas que hacemos, quizás el Señor ya nos hubiera exterminado. Pero es tan misericordioso y amoroso que nos tiene piedad. Ahora usted nunca se sienta tan bien como que Dios es tan soberano que está con correa dispuesto a dar latigazo a todo el mundo. A ti no, a sus hijos no, a nosotros no, a nosotros no. Porque nosotros hemos decidido seguir sus pasos. Nos hemos dado el esfuerzo de sentarnos porque queremos aprender más. ¿Y dónde está el resto? Sí, necesitamos tener una buena relación con Cristo y ser amigos de Dios. Esto me lleva a la cuarta y última lección de este capítulo. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Muy bien, Dios escucha tu oración. Sí, chicos, Dios
Dios escucha sus oraciones. Dios oyó el clamor de las víctimas de Sodoma y Gomorra. ¿Cuánta maldad no hicieron? Los de Sodoma y Gomorra no hacían maldad de entre su pueblo. También hacían con los forasteros. Hacían maldad con otra gente. A otras personas hacían daño. Derramaban sangre inocente. Cometían violación, asesinato. Lo que nosotros tenemos en nuestro país no es nada. Pero Dios oyó el clamor de estos inocentes. Dios escuchó también la oración de Abraham. ¿O no escuchó? Escuchó, estaba dispuesto a perdonar 50, 45, 30, 25, 20, 15, 10. Ahora, ¿encontrará el Señor por lo menos 10 justos en Sodoma y Gomorra? Eso lo sabremos en el siguiente capítulo. Pero por el momento, estos fueron nuestras buenas noticias del Evangelio. Nuestras buenas noticias para esta noche. Ser servicial es una bendición. El otro es importante compartir entre amigos. Abraham se sentó a comer. Esa parte me gusta. A Dios le encanta glorificarse en los imposibles. Sara ya era viejita, Abraham también, ya no, Sara ya no tenía la menstruación. Y finalmente, Dios escucha nuestra oración. Dios oyó la oración de Abraham. Y a ti también está dispuesto a escucharte. Familia, amigos, si no tienes a Jesús en tu corazón, es necesario que aceptes a Jesús. Si no aceptas a Jesús, podrías perderte una salvación tan grande. Es importante que tengamos a Jesús en nuestro corazón. Él vino a esta tierra a morir y no hagamos que sea en vano su muerte. Obvio que no es en vano, porque muchos ya son salvos. No es una buena idea que rechaces la salvación.